Hola, ¿cómo están ustedes, estimados estudiantes? Hoy es preciso que podamos revisar el modelo de la intervención en crisis, ¿ya? Nos vamos a situar en Erik Erikson. Para esto hay que poder ver el contexto en el que suceden también las crisis, ¿ya? ¿Y qué pasa con este modelo? ¿En qué nos viene a ayudar precisamente? En que una adecuada y oportuna atención en esta crisis puede reducir, por ejemplo, la patología, el estrés postraumático o el mismo trauma en sí, ¿ya? Vemos entonces que una intervención en crisis puede ser a una persona, a un colectivo social, y esto muestra la capacidad o la incapacidad de la persona de poder resolverlo. Va a depender siempre del contexto de la persona, su primera y segunda socialización, etc., ¿ya? Y también de la noticia o del evento en particular que se nos presenta. Hay muchas empresas que hoy en día están capacitando, por ejemplo, en primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Técnicas individuales y colectivas para que la gente que esté de cara al público pueda dar esta contención, no solamente los profesionales, ¿ya? La crisis entonces es concominante con la naturaleza humana. Siempre se nos va a presentar en algún momento de la vida y esto va a depender de nuestra historia y nuestros factores relacionales, ¿ya? Hay mucho interés en la actualidad también por analizar esto más de un escenario más científico, ¿cierto? Por el tema de las intervenciones también, ¿ya? Entonces, es importante también qué es lo que se busca con este modelo de intervención en crisis, que en el fondo la persona sea capaz de poder resolver, ¿no? Resolver en un estado de resiliencia finalmente, ¿ya? Erikson propone el concepto no solo como no solo como algo potencial patológico, ¿ya? Sino también como esta forma, ¿cierto?, del crecimiento personal de cada una de las personas, ¿ya? No solamente como la patología propiamente tal, sino como esta crisis, esta noticia puede también potenciar a la persona. Se marcan algunos trastornos en el área intelectual y afectiva. ¿Ya? Y estas, en distintos periodos del ciclo vital, podemos ver, por ejemplo, él menciona, ¿cierto?, la crisis en el nacimiento de la infancia, la pubertad y la adolescencia, la primera juventud, porque no decirlo también, la edad media en la vida de las personas, en realidad en todo el transcurso de la misma, y en lo que algunas personas todavía llaman tercera edad, que es la edad adulta, ¿ya? Eso por una parte. También es necesario, ¿cierto?, poder comentar cuáles son estas crisis, ¿ya? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis? Estas crisis pueden ser, por ejemplo, una separación, una pérdida de alguna persona, un fallecimiento, enfermedades corporales, desempleo, trabajo nuevo, no sé, incluso el fracaso económico, ¿ya? Que puede ser una oportunidad. Y es por eso también que hablamos de este modelo de intervención en crisis, que puede potenciar a la persona en esta resiliencia, ¿ya? La intervención puede ser en dos fases también, ¿cierto? Los primeros auxilios psicológicos y la intervención de terapia en crisis, ahí en situ. Es necesario también poder ver que todas las personas presentan distintos síntomas, ¿ya? Y estos pueden ser en mayor o en menor medida. Tenemos, por ejemplo, las emocionales, la ansiedad anticipada, la reacción al pánico, el miedo, ¿ya? Tenemos las cognitivas, que puede ser, por ejemplo, la culpa, la preocupación, el bloqueo mental, saturación, shock, corporamentales. ¿Cuáles son estas? La sudoración excesiva, ¿cierto? Nos ponemos muy nerviosos, ahí la desconfianza, la fatiga, ¿ya? Y la fisiológica, que bueno, ahí también podría entrar la sudoración excesiva, ¿cierto? Las palpitaciones, la cardíaca también cuando afecta directamente el corazón, esa podría ser otra. En las fases de reacción tenemos varias fases, ¿ya? Y hay que ir detallando una a una. La
primera es la fase aguda. Pasados los tiempos y los momentos, se produce un estado afectivo más intenso. Esto puede llegar a la angustia, la ansiedad, la ira, ¿ya? También tenemos la fase de reacción. Ay, ¿cuál va a ser esta fase de reacción? De 6 meses, ¿ya? Como tardío después de ocurrido este evento. Esto puede traer ánimo triste, muy lábil al hablar, ¿cierto? De la situación ocurrida, dolor abrumante, y las reacciones pueden ser los sueños, las pesadillas, el temor, entre otras cosas. La fase de reparación, por ejemplo, dura entre 1 a 6 meses. Estas pueden ser menos intensas, la persona puede continuar su día a día, no es tan abrumante, ¿ya? No es paralizante. Y la fase de reorientación, ¿ya? Es aproximadamente unos 6 meses o más. Se llega, ¿cierto?, a asimilar e interpretar también la situación vivida, y se puede avanzar, ¿cierto?, a medida que pasa el tiempo también en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Hay que tener en cuenta esta fase. Entonces también tenemos, por otra parte, ¿ya? Pasando un poquito la hoja después de tomar esas notas, los factores, cómo son estos variables también, los factores y cuáles son sus variables. Está la variable personal, en antecedentes, por ejemplo, de la edad, el sexo, la biología, todo esto de la persona, ¿ya? Estas son sus variables personales. Y está también la variable de la situación, ¿ya? ¿Qué tipo de evento sucedió? ¿Perdí un trabajo o perdí un familiar directo? ¿Ya? Tiene que ver también con qué es lo que sucedió con la persona, qué evento le pasó, ¿ya? Y cómo va a ser su reacción al respecto. Y tenemos también las consecuencias. Estas pueden ser personales, significativas o no, qué valoración le da a la persona. Cada una de las personas es un mundo, tiene una historia, un inicio, ¿cierto? Una aceptación o no de las situaciones problemáticas o intensas que les toque vivir. Y por otra parte, tenemos la fase biológica como un apartado bastante importante que da respuesta al estrés. Ya esta base biológica de cada una de las personas va a dar respuesta a todo lo anterior que acabamos de revisar. Entonces eso, recordar, ¿cierto? Estar atentos cuando les toque intervenir en esta faceta de intervención en crisis, y tomar en consideración siempre que la persona tiene una forma de reaccionar, ¿ya? Y esta puede ser paralizante o no, como ya lo revisamos recién. Pero es súper importante cuál va a ser nuestra reacción al respecto, y estar desconectados de la emoción, entre comillas, de lo que está sucediendo para poder dar el siguiente paso. Así que eso, vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Espero que puedan revisar el video una y otra vez, las veces que sea necesario, para tomar nota, ¿cierto?, de los antecedentes señalados en esta clase. Así que eso los dejo y estamos conversando. Chao, chao.